Ya. Bueno, muy buenos días para todos. Soy el estudiante Luis Fernando Bonilla Calderón, código 12197099 del CEAD José Acevedo y Gómez. Me va a permitir hacer mi exposición frente a la fase 4 en torno a las familias monoparentales y homoparentales, la cátedra Sociología de la Familia. Como primera medida tenemos lo que son las familias monoparentales o también definidas en la actualidad como monomarentales, cuando la cabeza de hogar es la mamá. En ese sentido, pues tenemos que las familias monoparentales o monomarentales están conformadas por uno de los dos progenitores, ya sea la madre o el padre, y un hijo o varios hijos. Es decir, que la regla que define esta familia es precisamente la falta de uno de los padres en la constitución del hogar. También podemos ver que estas familias viven de manera independiente o en otros casos pues conviven con familiares. En la mayoría de los casos son abuelos, tíos quienes se encargan del cuidado de los menores. Otra característica que podemos encontrar dentro de esa familia es que solo hay una cabeza responsable de todos los asuntos relacionados con el grupo familiar. Y las mujeres y los hombres, pues también hay casos donde las mujeres o hombres que gozan de una buena estabilidad emocional o económica, pues deciden tener hijos sin necesidad de conformar o de contraer matrimonio. También en algunos casos, según la investigación que realicé, estas familias monoparentales o marentales, pues se puede dar por un hecho no deseado. Entre estos tenemos varios casos como son divorcio, puede ser violación o abuso sexual, fallecimiento de uno de los progenitores o de pronto también uno de los progenitores se encuentra en la cárcel. Lo que obliga a la familia a convertirse puede ser de nuclear a monoparental. Estas familias también tienen otras denominaciones que son monoparental o monomarental extensa cuando son conformadas por un hogar nuclear, pues más otros parientes que intervienen en la crianza de los niños, o compuestas también conformadas por un hogar nuclear con o sin parientes más otros parientes. Bueno, voy a permitirme aquí mencionar según unas cifras del 2018 por parte del DANE y el Censo Nacional de Población y Vivienda frente a cómo estamos en el tema de las familias a nivel nacional. Lógicamente me enfoqué en mi tema, que son las familias monoparentales y estos son monoparentales. Bueno, como primera medida, pues vemos que la familia nuclear pues es la que predomina más en el territorio, pero aparece la nuclear monoparental y la extenso monoparental, pues con unos porcentajes bastante importantes. De igual forma, a nivel urbano y rural, pues se manejan para el caso de lo que es la nuclear monoparental y la extenso monoparental, pues unas cifras que datan que las familias de esta característica se encuentran mayoritariamente en poblaciones urbanas. Ahora, frente a la jefatura femenina y masculina por el tipo de hogar, también con estas cifras del DANE, pues tenemos que podemos encontrar una característica particular, que la mayoría de estas familias, la jefe del hogar es la mujer, con porcentajes bastante altos de casi de más del 80%, y solo en la compuesto monoparental pues se baja un poco. Ahora, frente a la jefatura femenina y masculina por tipo de hogar rural urbano, la encuesta nos arroja unos porcentajes que ratifican pues esas cifras donde el 81% la jefe es la mujer a nivel rural y a nivel urbano pues en un 87%, la extensión monoparental, la jefe mujer es 80 frente al 20 del hombre y uno en el urbano 87 frente a 13 del hombre. Finalmente, en la compuesta monoparental ya es donde baja un poco, un 67% en este plano rural contra un 33% del hombre y un 73% en lo urbano frente a un 27%, digamos, de jefatura masculina. Bueno, quisiera de pronto algo que me pareció dentro de esta encuesta que quisiera traer a colación para todos
es precisamente, digamos, la situación laboral frente a estas tipologías de familia, lógicamente enfocado en la familia monoparental, donde la compuesta monoparental, pues en lo que es trabajo, digamos, acceso al trabajo, vemos unos porcentajes bastante bajos, 0,36, en la extenso monoparental 3,10 y en la nuclear monoparental pues sube un poco al 5,33. Ahora, frente al estudio, dentro de las familias, estas quienes realmente pues estudian, también el porcentaje un poco bajo, 0,2,21 en la monoparental, 2,03 en la extenso y en la nuclear un 3,37. Finalmente, digamos en frente a oficios del hogar, tenemos acá un 0,17% que se dedican a la parte, digamos, del hogar doméstica, 2,12 en la extensión monoparental y 2,02 en la nuclear monoparental. Bueno, ustedes me dirán, yo creo que como conclusiones de estas diapositivas, pues podemos decir que estas cifras indican que en el caso de las familias monoparentales, ya sean nucleares extensas o compuestas, pues son una de las tipologías familiares que más predominan en nuestro país, tanto en el área urbana como en la parte rural, donde la mujer con un promedio del 80% es la jefe del hogar, en contraposición a la familia nuclear biparental, donde se invierte ese promedio y es el hombre el jefe del hogar. En lo particular, pues creo que esto tiene una connotación especial, pues en el sentido de que la familia nuclear o sistémica, pues digamos, predomina en este tipo de familias el dominio del patriarcado, puede ser a través de la subyugación económica. Mientras que para el caso de las familias monoparentales, pues la mujer es la cabeza del hogar, derivado de la necesidad de gestionar, lógicamente, pues recursos para la manutención de su hogar. Hay otros datos muy interesantes como en Colombia, el número, según también el DANE, el número de Colombia, en Colombia, el número de madres solteras va en aumento. Donde entre el 2010 y 2016 el porcentaje de madres solteras pasó del 35 al 39% en las ciudades. Igualmente, actualmente, un último muestreo que hizo el DANA señala que en el país hay más de 12 millones de madres solteras y se estima que el más de 40% de los hogares colombianos son sostenidos por una mujer. Bogotá, la Guajira, Antioquia y Arauca son los departamentos más con las cifras más altas frente a este fenómeno. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de las familias homoparentales. Entonces, las familias homoparentales pues están conformadas por grupos familiares que tienen origen en parejas del mismo sexo, orientación sexual o identidad de género diverso. Dentro de estas familias tenemos las que están conformadas por mujeres, las que están conformadas por mujeres lesbianas, se les denomina homomaternales por cuestión de inclusión. Entonces son términos que tenemos que comenzar a manejar, homomaternales. Bueno, la principal característica o consecuencia que sería el reconocimiento de la familia LGTBI en nuestro país, después de una lucha larguísima, prácticamente de 15 años desde el 2000, y luego de varias sentencias de la Honorable Corte Constitucional, es que el Estado está llamado a protegerla en su diversidad, o sea, es fundamental y esto implica pues tomar en cuenta las particularidades de este tipo de familias al momento de diseñar e implementar las políticas públicas de la nación que garanticen, por supuesto, pues sus derechos y sobre todo las protejan de la discriminación, la exclusión y la violencia que todavía vemos pues que es muy recurrente en nuestro país. Me parece interesante compartir precisamente esta jurisprudencia. Son 7 sentencias, 6 sentencias, básicamente que la Corte publicó o que la Corte falló más bien para darle lo que en la actualidad tenemos es un equilibrio jurídico a lo que son las familias homoparentales. Entonces, esto nos determina el grado, pues, digámoslo así,
de dificultad que tenía el reconocer a esta familia dentro de nuestra sociedad. Entonces está la sentencia C-814 del 2001, que ahí reconoce la unión de parientes del mismo sexo, aunque no avala la adopción de menores por parte de este tipo de familia. Está la T-125 del 2004, que otorga las mismas garantías que las familias heterosexuales a las parejas homosexuales. La C-075 ya da una protección en cuanto a derechos civiles y administrativos a las familias diversas. La sentencia C-577, que establece una protección especial para las parejas del mismo sexo que pretenden estar vinculadas en el matrimonio. Y luego viene la T-276, que establece la orientación sexual de los padres, señala que la orientación de los padres no es impedimento para adoptar. Ya digamos prácticamente hasta el 2012, después de 12 años, ya comienza la Corte, pues digamos, a ser más flexible en este sentido, hasta la sentencia C-071 del 2015, que es donde la Honorable Corte ya aprueba todos los casos de adopción para las parejas del mismo sexo. Bueno, vamos a ver también frente a esta encuesta de este censo del DANE del 2018, la estructura de familias homoparentales y también homomaternales, que este término es importantísimo, igual que como lo explicaba en el anterior, cuando la cabeza es la madre, entonces, digamos, o es lesbianas, cuando está conformada por lesbianas, entonces se le define es homomaternales. Bueno, ahorita vamos entonces a pasar a ver aquí estas cifras donde vemos que el jefe hombre por jefatura de hogar, la mujer continúa también en este tipo de familias, pues su predominio y como jefa de hogar. En la parte rural también pues se mantiene la jefatura de la mujer, que es pues algo paradójico, pero se mantiene la jefatura de la mujer y ya a nivel urbano, pues ya digamos hay se equiparan un poco las cargas, pero igual la mujer sigue siendo la jefe del hogar. Es decir, bueno, ahora vamos a verle un comparativo de posiciones frente a la adopción gay, que me parece pues un tema muy importante, donde digamos siempre en nuestra sociedad se ha manifestado con algunos a favor y otros en contra de esta iniciativa. En contra, pues señalan los expertos, o bueno, señalan las personas que están en contra de la adopción gay, que la crianza de los menores por pareja del mismo sexo establece una especie de modelamiento. Este modelamiento, pues, digamos, va supeditado a que lo que se observa como cotidiano en el grupo familiar, pues tiende a repetirse por lo que se considera como algo normal, corriente o que incluso que debe hacerse. Y ahora a favor, pues las personas que están a favor dicen que es evidencia científica, no solo nacional, sino también internacional, que señala que los hijos creados por parejas del mismo sexo tienen el mismo desarrollo psicosocial que los niños y familias criados por parejas heterosexuales. Yo en ese sentido, pues los que están en contra dicen que, digamos, existen, como ellos plantean, que como hay evidencias de cadenas, cuando hay evidencia de cadenas de violencia intrafamiliar que se manifiestan por la repetición de patrones de violencia que un niño experimentó, digamos, en su niñez, estos patrones de violencia también se pueden utilizar cuando, digamos, esta persona forma su propia familia. Igualmente señala que se pueden repetir patrones de abuso sexual y otro tipo de situaciones observadas en el núcleo familiar. Entonces, según estas personas o quienes están, este grupo de personas que están en contra de la adopción gay, dicen que también esto se puede repetir, digamos, o genera incertidumbre y preocupación por lo que este patrón de pronto de maneja de pareja homoparental, pues también puedan abusar sexualmente de los menores. Sin embargo, quienes están a favor de la iniciativa, pues señalan que la identidad sexual no es el resultado del modelamiento en la familia como tal, sino que se debe a una carga genética y que ser homosexual no es sinónimo de
perversión o sociopatía, por lo cual las parejas homosexuales tendrían la misma probabilidad que las parejas heterosexuales para producir abuso sexual en los menores. Como conclusiones, tenemos que la familia es un factor determinante en el desarrollo de las políticas públicas, es fundamental, y la funcionalidad de las familias constituye una de las principales finalidades de la constitución política. Esto está consagrado en el artículo 42. Bueno, también la familia colombiana está atravesando por procesos de cambio importantes donde existen consensos dentro de la sociedad que admiten la necesidad de ubicarle más elementos garantistas que la aproximen a una visión igualitaria, pluralista e incluyente, especialmente para las familias monomarentales. Es decir, se requieren políticas públicas que de pronto protejan aún más lo que son las familias monomarentales y las familias también homoparentales. Porque, digamos, es una minoría y en cierta forma pues necesitan todavía más de la asistencia del Estado y en ese sentido pues las políticas públicas deben propender por darle más garantía a ese tipo de familias. Digamos que también otra conclusión a la que llegué es que aunque existe un discurso garantista de derechos, persiste la discriminación y la segregación contra las parejas del mismo sexo en temas relacionados con adopción, crianza y la propia biología de la reproducción. Aún se continúa, digamos, con mucha discriminación frente a las familias homoparentales. Bueno, el artículo 7 de la Constitución también señala que el Estado reconoce, habla principalmente de la diversidad cultural de la nación. Por lo tanto, digamos, la diversidad es el fundamento cultural donde emana el desarrollo social. Tenemos que llegar, digamos, a ese nivel para poder, digamos, superar digamos, este estado en el que aún persiste la discriminación. En el caso de la familia, la diversidad en todas las instancias constituye la base para el proceso y crecimiento de una sociedad. En el caso de Latinoamérica, vemos que aún en países como Honduras y Nicaragua está prohibida la adopción gay. Y en la región, los países más avanzados son Uruguay, que siempre ha sido pionero en la materia, y pues yo creo que vemos también que esto trasciende en que Uruguay es de los países más avanzados de la región. Entonces, como bien lo señala el artículo 7 de la Constitución, la diversidad permite que nuestro país, digamos, cuando aceptamos la diversidad, pues el país crece aún más en su desarrollo y por eso la importancia de las políticas públicas para proteger este tipo de familias. Algo muy importante es que a pesar de que los niños y niñas, es el tema de los niños y niñas jóvenes LGTBI, ya que enfrentan múltiples formas de violencia, bullying debido a la orientación sexual y la identidad de género. Y paradójicamente no se han desarrollado políticas públicas igual para enfrentar este tipo de violencia, por lo cual estos menores persisten en las instituciones educativas, pues mucha discriminación frente a ellos. Finalmente, la bibliografía, a todos les agradezco su atención. Un feliz día para todos.